Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por ser parte de este coloquio que forma parte de la Semana de Arte del semestre Otoño 2020. Mi nombre es Ariel Rodrigo Arciniega Ponce y soy estudiante de primer semestre de la Maestría en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Soy licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y he realizado diversos cursos y diplomados especializados en mercado de arte, evaluación de obras de arte y técnicas y procedimientos pictóricos en instituciones como Casalam, Centro Cultural Helénico y la antigua Academia de San Carlos respectivamente. Realicé también estudios post-laurea en la Academia de Artes de Firenze, donde me especialicé en Renacimiento y Manierismo. Entrando en materia, hago de su conocimiento que la tesis que sustento lleva por nombre El mercado del arte, el efecto de la declaratoria de monumento artístico en el precio de la obra pictórica de Frida Kahlo en la época de los 80s, en el cual el tema de estudio es el efecto de la declaratoria de monumento artístico en la valorización de la obra pictórica de Frida Kahlo, cuando ésta incursionó en el mercado del arte en la época antes mencionada. Mientras que mi objeto de estudio comprende la obra pictórica que fue a partir del decreto de 1984 catalogada como monumento artístico. Mediante la elaboración del estado de la cuestión me pude dar cuenta cuán pertinente es mi tema, puesto que no existen fuentes precedentes que se relacionen directamente con mi objeto de estudio, por lo que me veré en la necesidad de estructurar la investigación casi desde cero. Pero sin embargo, he de reconocer que existen diferentes fuentes que podría considerar secundarias por su interrelación con mi tema y que en conjunto me podrían ayudar a cimentar mi indagación y encaminarla hacia el enfoque que busco. La recolección de fuentes que realicé persiguió tres directrices principalmente. Primero, conjuntó aquellos trabajos que revisan el contexto nacional e internacional correspondiente a la época de los 80s, y que a su vez realizan un análisis del desenvolvimiento del mercado en esos años, hablando específicamente del cambio de paradigma de este con miras a una apertura de mercado apuntalada por el neoliberalismo, época en la que también se promueve la democratización del arte y la apertura hacia mercados emergentes, y se vive el auge del coleccionismo de arte latinoamericano. Segundo, contiene todos los trabajos de investigación y publicaciones que hablan sobre la recuperación de la imagen, tópicos e ideales del artista para adherirlos a movimientos artísticos y políticos nacientes en esa época. En este contexto, se retoma lo realizado por la tercera ola de movimientos feministas, los artistas neomexicanistas y los artistas chicanos, quienes propiciaron el encumbramiento de Frida y dieron paso en pocos años a la formación del fenómeno fridomanía, que es el nombre que Lee Bartra en el año de 1998 utilizó por primera vez para llamar a este fenómeno. Y por último, todos los documentos que contienen antecedentes de la declaratoria de monumento artístico, así como también los decretos de patrimonio cultural de la UNESCO, a partir de la Convención de 1972, para descartar o apuntalar correspondencias entre ambas. Y además lo escrito acerca de las modificaciones que ha sufrido la declaratoria ante el surgimiento del libre comercio y la globalización que ha acrecentado la rotación de obra pictórica dentro de la esfera del arte mundial. Es hora de pasar al sustento metodológico. En este punto surge el problema en forma de cuestionamiento que buscamos disipar conforme la investigación avance. La interrogante es la siguiente: ¿de qué manera la declaratoria de monumento artístico surtió efecto en la valorización de la obra pictórica de Frida Kahlo cuando ésta incursionó en el mercado del arte mundial en la época de los 80s? Para la cual se establece la siguiente hipótesis. Dicho decreto significó por sus postulados en los artículos 6 y 7 un efecto negativo dentro del proceso de valorización de la obra pictórica del artista en el mercado, pues frenó el volumen de obras disponibles para ser comerciadas y además representa un riesgo adverso a los poseedores y posibles inversores,
ante la posible aplicación del derecho de tanto por parte del gobierno mexicano, en un momento crucial conocido como fridomanía, en el que la demanda de la obra pictórica del artista creció exponencialmente de manera global. Los objetivos que persigue la investigación buscan definir en qué consiste la declaratoria de monumento artístico, analizar la declaratoria de monumento artístico en el caso específico de Frida Kahlo, caracterizar los factores que permitieron que el artista viviera su legitimación en la época de los 80s y por último, valorar el impacto de la declaratoria en el precio de la obra pictórica de Frida Kahlo. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, estructuré la investigación mediante la elaboración del siguiente índice tentativo. El capítulo 1, que lleva por nombre Fridismo y Fridomanía, trata sobre la recuperación de la artista como estandarte de diversos movimientos artísticos y políticos, que cambiaron la manera en la que la artista había sido estudiada hasta ese momento, y que propició una nueva revisión que trajo como consecuencia exposiciones nacionales e internacionales y la publicación de 3 libros y una película. El segundo capítulo, llamado Declaratoria de Monumento Artístico, revisa el antecedente de la declaratoria publicada en 1974, de la cual se desprende la declaratoria de Frida Kahlo a su vez. Esto ocurrió 2 años después de que la UNESCO viviera su convención mediante la cual dio a conocer su catalogación de Patrimonio Cultural de la Humanidad, para después abordar el caso específico de Frida Kahlo en cuanto a la declaratoria, en 1984, y enunciar las modificaciones que ha sufrido o no dicho decreto. Y por último, el capítulo 3, que se titula Efecto de la declaratoria en el caso de Frida Kahlo, que analiza las contradicciones existentes entre la liberalización de mercado y dicha ley, además que puntualiza los obstáculos que tuvo la obra al momento de querer ser comerciada, hablando específicamente del control a la exportación y la posible expropiación, cuando ésta incursiona en el mercado del arte. Durante este semestre trabajé el capítulo 1 de mi investigación que lleva por nombre, como ya lo mencioné, Fridismo y Fridomanía. Dicho capítulo pretende articular de manera coherente y cronológica los factores clasificados como endógenos y exógenos a su trabajo y que tuvieran presencia nacional e internacional. Algunas conclusiones nacientes de la realización del capítulo son: 1. El rescate de Frida Kahlo, llevado a cabo por los movimientos artísticos antes mencionados, desarrolló un fenómeno cultural tan intenso que incluso extrapoló el ambiente artístico, dando pie a la fridomanía, que ha propagado la reproducción de la imagen del artista de manera masiva por todo el mundo. 2. Esta relación multifactorial se potencia en una época y contextos específicos, donde la globalización y el marketing adquirieron herramientas para la publicidad en diversos aspectos y que desarrollaron el fenómeno en distintos niveles, de mercado, de publicidad, de culto y de orden simbólico. Y por último, que si bien esta combinación de factores fue prolífica para la legitimación de Frida, cuando la obra incursionó en el mercado, se topó con barreras a la entrada. Una de las barreras más notables se vincula con la declaratoria de monumento artístico impuesta por el gobierno de Miguel de la Madrid en 1984, misma que no ha sido modificada para atender a la creciente demanda de obras de la artista por los coleccionistas nacionales e internacionales, y que, de alguna forma, se contradice con el nuevo paradigma neoliberal y de libre comercio que estaba promoviendo el gobierno de Miguel de la Madrid en esos años. Estos fueron los avances de mi investigación. Muchas gracias a todos por su atención y hasta pronto. Hola a todos, mi nombre es Frida Mouchlian, soy arquitecta titulada por la Universidad Politécnica de Madrid y en los últimos 6 años me he desempeñado profesionalmente en el campo del diseño arquitectónico en estudios localizados en la Ciudad de México.
Soy alumna de primer semestre de la Maestría en Estudios de Arte y a continuación les voy a presentar mi proyecto de tesis en el marco de este primer coloquio. El proyecto se titula Max Borges, Vestigios modernos de la arquitectura habanera y está comprendido entre los años 1941 y 1959. Esta tesis es tutorada por el Dr. Cuesta y asistida por la doctora Olga Rodríguez en Seminario 1, a los que quiero aprovechar para agradecer por su apoyo estos primeros meses de incursión en la maestría. El objeto de estudio de mi tesis se centra en el arquitecto cubano Max Borges Recio, así como su obra construida en La Habana entre los años 41 y 59, siendo una de las figuras clave de lo que se conoce como el movimiento moderno regional cubano, y las relaciones con el contexto social de la élite económica y cultural del momento, que propiciaron el desarrollo de esta arquitectura, así como unos patrones estéticos muy concretos asociados a estos grupos. Sobre el estado de la cuestión para este tema, la he dividido en los 3 puntos relevantes con los que espero construir mi investigación. Por un lado, el movimiento moderno en Cuba; por otro, arquitectura, pero analizada desde un acercamiento al contexto social; y por último, la información publicada sobre la figura y obra de Max Borges. Sobre el movimiento moderno, existen varios textos que abordan el desarrollo de la arquitectura cubana durante la primera mitad del siglo XX de forma general, en los cuales, además, se desarrollan los conceptos del movimiento moderno regional cubano. Estos me van a servir para fundamentar los aportes de la obra de Borges dentro de todo este panorama local. Y dentro del marco teórico encontramos importantes estudios de historiadores de arquitectura que profundizan en el siglo XX, como son los libros de Roberto Segre sobre la arquitectura y urbanismo de la Revolución, Eliana Cárdenas con su libro Historiografía e Identidad de la Arquitectura Cubana, o Concepción Otero con su obra El Vedado, Historia de un reparto habanero. Por otro lado, existen también 2 publicaciones fundamentales. La primera es la revista Arquitectura Cuba, publicada durante los años pertinentes del estudio, y la segunda, la revista Arquitectura y Urbanismo, que es más reciente, pero en la que se publican artículos de investigadores sobre arquitectura cubana de la mano de los principales académicos cubanos. En Arquitectura y Sociedad, por un lado, encontramos obras variadas referentes al contexto social de la época hasta 1959, pero principalmente desde un acercamiento económico. Por otro lado, existen varias revistas fundamentales publicadas en aquellos años sobre arquitectura, diseño y sociedad que me van a ayudar a esclarecer el panorama del momento, así como a construir una imagen de las relaciones pertinentes con mi tema de estudio. Dentro del análisis del contexto social, una obra fundamental es Los propietarios de Cuba en 1958, del investigador Guillermo Jiménez Soler, que es una suerte de enciclopedia de los propietarios en Cuba antes de la Revolución, y en el que me he apoyado para comenzar a construir este entramado de relaciones y poder tras la arquitectura de Max Borges. La revista Bohemia, por otro lado, era una publicación fundamental durante los años pertinentes al tema, ya que publicaba entre sus muchas temáticas información relativa a la sociedad, usos y costumbres o diseño, en los que me estoy apoyando también para esclarecer el panorama general, así como el Diario de la Marina o el libro de la arquitecta Emma Álvarez Tavío titulado Vida, mansión y muerte de la burguesía cubana, que también tiene una aproximación social. Por último, sobre la figura y obra de Max Borges no se ha encontrado ningún estudio que evidencie su trayectoria más que a nivel de mención o de forma catalogada, lo que hace cuestionarnos por qué un arquitecto con una obra construida tan relevante ha sido ignorado y excluido del panorama de aquellos años, cuando por otro lado podemos encontrar estudios de muchos de sus colegas de generación. El problema principal que aborda mi tesis es el siguiente. ¿Dónde se posicionó Max Borges dentro del panorama arquitectónico, social y cultural del momento? ¿Y hasta qué punto sus obras influyeron en la creación de una estética asociada a la nueva burguesía, que daría como resultado el movimiento moderno regional cubano? Para la cual
la hipótesis que estoy manejando y que he venido desentrañando cada vez más a medida que avanza mi investigación es la siguiente. Max Borges fue una figura fundamental para la arquitectura cubana. Su formación privilegiada, estatus socioeconómico y sensibilidad estética se reflejarían en su obra construida, identificada por los componentes compositivos del movimiento moderno, pero con un contenido altamente regional, evidenciado en el tratamiento del espacio, los materiales, la relación con la naturaleza y las estrategias climáticas. Su quehacer arquitectónico lo convertiría en un referente principal del momento para los consumidores de arquitectura de vanguardia, coincidiendo con las élites económicas y culturales. Y dentro de los objetivos de esta tesis, los principales son: primero, reconocer la arquitectura de Max Borges, la cual carece de estudios minuciosos que permitan identificarla dentro de la producción arquitectónica de la década de los 40 y 50 en Cuba. Segundo, evidenciar la estrecha relación dentro del contexto cubano entre los elementos compositivos de la arquitectura moderna y la influencia moldeadora socioeconómica, así como el papel de Borges. Y por último, exponer sus innovaciones en el campo de la construcción, ingeniería y espacialidad, como parte de un lenguaje propio y regional. El índice que estoy proponiendo y en el cual aún estoy trabajando es el siguiente. Capítulo 1, Comienzos en La Habana, conformado por Contexto y origen, Max, formación e influencias, primeros proyectos hasta 1950. Capítulo 2, Desarrollo en solitario, conformado por Max en el entorno cultural cubano, el Cabaret Tropicana, Club Náutico. Y finalmente, capítulo 3, Estructuras laminares compartidas. Candela, Borges y Cubiertas Salas, arquitectura compartida, el fin de la sociedad. Y finalmente les quiero presentar muy brevemente mis avances en el capítulo que he estado trabajando este semestre. Corresponde al primero titulado Comienzos en La Habana. El epígrafe 1, Contexto y origen, pretende hacer un análisis a la evolución formal de la arquitectura cubana durante los primeros años del siglo XX y la reinterpretación de la herencia neocolonial como detonadores para el desarrollo de un lenguaje propio adherido a los principios del movimiento moderno, principalmente mediante la influencia de la universidad, visitas y conferencias de arquitectos extranjeros, divulgación en publicaciones especializadas. Y contrastarlo con el origen de la familia de Max Borges, la cual fue determinante en su desarrollo profesional, ya que su padre, Maximino Borges, no solo era arquitecto, sino que también ejerció como ministro de Obras Públicas en el primer gobierno de Batista y poseía una de las empresas constructoras más importantes de La Habana. En el segundo epígrafe, titulado Max, formación e influencia, se busca situarlo dentro de todo lo acontecido durante estos años en La Habana, desde el punto de vista de su contexto familiar, las bases de su formación de la mano de los principales protagonistas de las vanguardias en Harvard y las posteriores relaciones sociales y culturales que cultivaría tras su regreso a La Habana, como los sucesos clave en la composición arquitectónica en sus primeros años de su profesión. Finalmente, en el tercer y último epígrafe de este primer capítulo, titulado Primeros proyectos hasta 1950, se analizarán los comienzos de su obra construida en La Habana, proyectos principalmente residenciales, fundamentales dentro del contexto, por ser uno de los primeros acercamientos modernistas que se salían del cano de la arquitectura tradicional habanera. Asimismo, fueron esenciales en su posicionamiento social como arquitecto de la nueva burguesía cubana. Se plantea una revisión tanto de estas obras como de los principales clientes y qué suponía dentro del entramado socioeconómico del momento para comprender cómo se fue posicionando la arquitectura de Max Borges como un producto de consumo para la burguesía y el entramado de influencias que aparece detrás de ella. Esta sería toda mi participación en el marco de este primer coloquio de maestría, un tema de investigación que me resulta apasionante por todos los aspectos que toca asociados a la disciplina arquitectónica y que espero poder ir revelando durante los próximos
3 semestres que tenemos por delante. Les agradezco mucho su atención y su tiempo. El año de 1968 se recuerda en México por una serie de acontecimientos que se suscitaron en la capital y que al día de hoy siguen siendo claves para entender el presente del país. Indudablemente, uno de los hitos más representativos del anuario fueron las Olimpiadas Deportivas que se celebraron en el mes de octubre. Estas abrieron la posibilidad para que se creara el corredor cultural más grande del mundo, mismo que engloba el objeto de estudio del presente proyecto, la Ruta de la Amistad. Muchas gracias por dejarme participar en este coloquio. Yo soy Alejandro Tobar, soy licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente me encuentro en el primer semestre de la maestría en Estudios en Arte y justo en este primer semestre yo he estado desarrollando un proyecto de investigación en el que el objeto de estudio es la Ruta de la Amistad. La Ruta de la Amistad se estableció en la zona sur de la capital y consistió en 22 esculturas de concreto con alturas que van desde los 7 hasta los 26 metros. El concepto original planteado por Matías Geritz albergaba obras con diferentes matices, separadas por una distancia de 1,5 kilómetros y ambientadas en 2 escenarios distintos. En el primero prevaleció un paisaje de piedra volcánica, producto de la erupción del volcán Xitle 2000 años atrás. El segundo escenario se enmarcaba sobre campos rurales de siembra y pequeñas lagunas, características naturales de la zona de Xochimilco. Desde 1963 la Ciudad de México se preparó para albergar estos Juegos Olímpicos del 68 y Pedro Ramírez Vázquez idea que por primera vez hay una Olimpiada Cultural, algo que no había habido nunca antes, ¿no? en ningún otros Juegos Olímpicos. Entonces él a su vez delega a Matías Geritz para que él haga la cereza del pastel de esa Olimpiada Cultural, que es la Ruta de la Amistad. Y Matías Geritz decide que estas esculturas se van a instalar en el anillo periférico sur. Ahora, ¿cómo se conformó? ¿Cuál fue la idea de Matías Geritz? Eso es algo que ya ha sido estudiado. Inclusive un poco hasta se ha descrito la transformación que ha tenido la Ruta de la Amistad durante estos años, durante estos 52 años. Pero lo que resulta bien interesante, porque sigue siendo un hueco muy grande en la historiografía y en los estudios de arte, es ¿por qué se transformó? Sabemos que se transformó, pero ¿cuáles fueron los motivos por los que se transformó? Y eso es bien interesante porque en el momento en que pones una escultura, o en este caso muchas esculturas, en un espacio público, hay una integración en el desarrollo y en la planificación urbana. Entonces es interesante analizar y entender esta interacción que ha tenido la Ruta de la Amistad, tanto con la sociedad, con los habitantes de la Ciudad de México, como con las políticas públicas y con la planificación urbana y el desarrollo urbano de la Ciudad de México. Las esculturas que en 1968 formaron parte de la Ruta de la Amistad se preservan hasta el día de hoy en 2 tréboles viales inmersos sobre el lado sur del anillo periférico. Gracias a diferentes programas de intervención se ha podido dar mantenimiento a estas piezas escultóricas. No obstante, el devenir de estas obras no siempre ha tenido un valor patrimonial significativo y su entendimiento se ha transformado a lo largo del tiempo. La integración de las artes plásticas en los espacios públicos de las ciudades responde a las dinámicas urbanas, así como a los comportamientos sociales y políticos que atraviesan las metrópolis en un contexto determinado. Esta aseveración puede ser un punto de partida para entender la escultura urbana como un agente vivo que mantiene una relación bilateral con los diferentes factores que enmarcan su devenir histórico y su simbiosis con el espacio que lo rodea. En realidad mi tesis no pretende encauzarse en una sola disciplina o en una sola corriente historiográfica, sino que es multidisciplinaria y también hasta su propuesta metodológica es bastante ecléctica. Por ejemplo, para hacer el estado de la cuestión yo tuve que echar mano de diferentes disciplinas y de diferentes autores y hasta lo he dividido como en 3 campos, ¿no? O sea, el campo que ha trabajado a Matías Geritz, su estética y varios de sus proyectos en la modernidad de mediados del siglo XX. Ahí, por ejemplo, está Francisco Reyes Palma, también Jennifer Josten, que son autoridades que ya tienen un renombre en esta trayectoria y en estos estudios. También por otra parte están los estudios específicos que se han hecho sobre la Ruta de la Amistad y que me han ayudado a conformar tanto mi proyecto como mi primer capítulo. Entonces ahí está, por ejemplo, Raimundo Fernández o también Guillermo Díaz Arellano, que son investigadores que ya han trabajado mucho esto, o sea, cómo se conforma la Ruta de la Amistad y cuál ha sido su desarrollo y sus transformaciones desde que se funda hasta los años más recientes, ¿no? Y por último están estos otros autores
que me han echado mano tanto en la propuesta metodológica como en el estado de la cuestión, ¿no? Y que es básicamente entender qué es la escultura pública, qué se entiende con lo público, con la escultura y cómo es su integración en el espacio urbano. Entonces me he ido desde autores clásicos como García Canclini o Tim Bardai, que es también buenísimo con todo su análisis de discurso y la teoría de la identidad que tiene, pero hay uno en particular que ha sido así como mi guía, ¿no? Y es Carlos Domínguez. Él es un doctor, hizo su tesis de doctorado en el 2012 en UNAM, y justo él tiene una investigación en donde estudia la escultura pública en la ciudad de Campeche y sobre todo cómo ha sido esta interacción con todos estos elementos que han conformado la transformación urbana. Entonces, Carlos Domínguez ha sido un poco como mi guía, porque he tratado de aterrizar toda su propuesta metodológica que él ha implementado específicamente con el caso de la Ruta de la Amistad y con lo que yo he querido hacer. Una vez que concluyó la Copa Mundial de Fútbol en 1970, la Ruta de la Amistad atravesó un periodo de decadencia. Inevitablemente las piezas cayeron en el olvido y fueron blanco de vandalismo. El deterioro respondió a distintos factores, dentro de los cuales sobresale el desagrado por parte de las autoridades gubernamentales del extinto Distrito Federal, así como el crecimiento desmedido de la capital y el desentendimiento por parte de los habitantes. Para 1976, las obras estaban totalmente olvidadas y presentaban una profunda degradación, algo que solamente empeoró con el pasar de los años, a tal grado que en 1989 el propio Matías Geritz propuso la demolición de las 22 estructuras. La Ruta de la Amistad estuvo desamparada hasta que en 1994 Luis Javier de la Torre y el arquitecto Javier Ramírez Campuzano deciden fundar el Patronato Ruta de la Amistad, una institución ciudadana sin fines de lucro que se encargaría de rescatar, preservar y difundir el acervo escultórico. A partir de entonces, y gracias a un exitoso programa de intervenciones, la Ruta de la Amistad experimentó una innovación en su valor artístico, cultural y patrimonial. Mi investigación lo que propone, y que es la hipótesis de mi tesis, es que si se estudia la Ruta de la Amistad desde un análisis multidisciplinario, se puede entender su morfología y su ontología. ¿A qué me refiero? La Ruta de la Amistad no ha sido la misma a lo largo de 52 años, ha cambiado. Y eso tiene que ver con dos procesos o dos devenires discontinuos que ha sufrido a lo largo del tiempo. Por un lado está este devenir que tiene que ver con su presencia física y con su trascendencia material. Entonces hay una discontinuidad en el 2012 cuando se crea el segundo piso del periférico y las esculturas se trasladan de su espacio original donde fueron creadas a los dos trébolos viales en donde están actualmente. Y por otra parte hay un segundo proceso discontinuo que se puede identificar a través de tres temporalidades. Entonces, ahí más bien lo que me interesa es ver cómo en estas tres temporalidades se ha transformado el significado de la Ruta de la Amistad para la Ciudad de México, tanto para sus habitantes como para sus gobernantes y para el desarrollo urbano que ha tenido la ciudad. Las artes plásticas y la escultura, al ser colocados en un espacio público, adquieren una dimensión sociocultural, se convierten en un lugar de relación y de identificación, de contacto entre la gente, de animación urbana y a veces de expresión comunitaria. El espacio urbano supone dominio público, uso social colectivo y multifuncionalidad. En ese sentido, es importante reconocer la carga social que caracteriza al espacio público, que se moldea a partir del uso que le da la población y los agentes hegemónicos y gubernamentales que transforman el espacio urbano. Mi tesis está conformada de 3 capítulos, precisamente cada uno estudia cada una de estas temporalidades discontinuas que yo propongo que tiene la Ruta de la Amistad. Y el primero, que es el que estuve trabajando este semestre, va desde 1963, que empieza todo el proyecto de la Olimpiada Cultural, hasta 1970. En este periodo yo entiendo cómo se conformó la Ruta de la Amistad y sobre todo cómo lo acompañó el discurso ideológico de la modernidad que promovía el gobierno mexicano de ese entonces. Muchas veces también la gente como que se olvida, piensa que la Ruta de la Amistad se hizo en el 68 para las Olimpiadas y ya, ¿no? Y no se dan cuenta que este mismo discurso lo acompañó hasta el 70, que México también albergó el Mundial de Fútbol en el 70 y entonces también la Ruta de la Amistad forma parte de este discurso modernizador que implementa el gobierno mexicano. Ahora, el segundo capítulo va desde el 70 hasta el 94. Y aquí es donde yo empiezo a ver las transformaciones que empieza a tener significativamente la Ruta de la Amistad, sobre todo cuando empieza a ser olvidada tanto por los gobiernos como por la gente
y hay una interacción distinta. Hay gente de calle que empieza a habitar las esculturas, como la Torre de los Vientos, o también se empieza a hacer publicidad en las esculturas, se empieza a grafitear. Entonces hay una interacción distinta, pero hay una interacción. No es como que solamente pasó desapercibida a lo largo de esos años. Y por último, el tercer capítulo se adentra en lo contemporáneo, desde el 94 que se funda el Patronato Ruta de la Amistad, todos los proyectos de rescate y de intervención que ha tenido para darle un sentido distinto a la integración de la Ruta de la Amistad en la Ciudad de México. Esta investigación contribuye con los estudios de arte y complementa el panorama historiográfico que se ha investigado en torno al arte moderno mexicano, a la figura de Matías Geritz y sobre todo a la escultura pública que se ha creado en la Ciudad de México. En caso de conocer las circunstancias que se han involucrado en el devenir de la Ruta de la Amistad, significaría revalorar una obra que forma parte del mobiliario urbano y conseguir herramientas que coadyuven a su conservación, que sumen a su entendimiento y que reconozcan la importancia de su legado. Hola, soy Blanca Victoria López, soy historiadora del arte y estoy cursando el primer semestre de la maestría en Estudios de Arte de la Universidad Iberoamericana de México. Estoy aquí para contarles los avances de mi investigación que tiene como tema disolución de la autoría en las prácticas artísticas colaborativas de Pablo Helguera, René Francisco Rodríguez y Nicolás París entre el 2000 y el 2015. Desde hace algunas décadas, el arte contemporáneo internacional ha desarrollado nuevas formas de producción simbólica estrechamente vinculadas con prácticas de carácter participativo y colaborativo, devenidas en proyectos de concepción y realización colectivas. Caracterizadas, entre otros muchos aspectos, por una tendencia hacia la investigación interdisciplinar y hacia la ruptura de las convenciones y límites del arte, este tipo de prácticas ha desplazado progresivamente el interés de los especialistas del medio hacia experiencias sociales que privilegian el proceso o suceso por sobre el objeto como finalidad última del ejercicio creativo. Ello implica nuevas concepciones por parte del sistema del arte, fundamentalmente en términos de reconceptualización y descripción de aparatos categoriales, así como el desarrollo de nuevas estrategias legitimadoras y espacios de representación alternativos. A su vez, se complejiza la relación con la institución y el mercado del arte, no solo por tratarse de propuestas con un marcado carácter time y site specific, sino porque en su condición de creación colectiva están diseñadas para una audiencia determinada, conformada fundamentalmente por aquellos involucrados en el proceso investigativo y colaborativo. La inversión de roles y la eliminación de jerarquías que se produce al interior de estas prácticas dinamizan la escena artística contemporánea, subvirtiendo las interacciones sociales que hasta el momento se habían producido entre sus principales agentes actuantes, a saber, creadores, críticos, curadores, audiencias. El artista, por ejemplo, comparte el ejercicio creativo con un público que cada vez con más frecuencia abandona su postura de contemplación pasiva, propia del orden moderno, para convertirse en generador, productor, al tiempo que consumidor del hecho cultural. Esto genera profundas disyuntivas en el orden ético, sobre todo si se considera que este tipo de práctica se concibe sobre la base de importantes transformaciones en lo que respecta a la autoría y la propiedad intelectual. Precisamente la autoría ha devenido en uno de los principales focos de atención de la crítica cultural contemporánea, que ha sido partícipe en las últimas décadas de extensos análisis, investigaciones, disertaciones e incluso litigios alrededor de la figura del autor, sus funciones y derechos. En su mayoría, estos se han desarrollado en el contexto de la crítica literaria y los conceptos se han trasladado luego al terreno de las artes contemporáneas, proceso que resulta muy común en los estudios culturales. Tres autores aportan nociones teóricas fundamentales a esta investigación: Roland Barthes con su proposición sobre la muerte del autor, Michel Foucault con su definición de la función de autor y la multiplicidad de voces, y Mijaíl Bakhtin con su teoría polifónica. Si bien estas nociones articulan el devenir de la figura del autor y apuntan a importantes cambios en su relación con las audiencias, en su caso los lectores, es notable que ninguno de estos estudios fue realizado en el contexto de la creación colectiva, y muchísimo menos en el de las artes visuales contemporáneas. Para eso he empleado otros teóricos como Nicolas Bourriaud, Jacques Rancière, Claire Bishop, que sí han realizado profundos análisis de las prácticas artísticas colaborativas y el descentramiento de roles que en ellas se produce. Sin embargo, ninguno de ellos ha trabajado específicamente las nociones del autor y sus diferentes cambios de función. De hecho, es muy difícil encontrar en la bibliografía análisis profundos sobre el tema.
limitándose casi siempre a estudios de caso, sobre todo relacionados con asuntos legales y conflictos surgidos alrededor de los derechos de autor. La mayor parte de los estudios encontrados durante la búsqueda bibliográfica fueron realizados en idioma inglés e incluso francés, y describen condiciones económicas, sociales y culturales muy distantes de las que hacen de América Latina un espacio de proliferación por excelencia para las prácticas artísticas colaborativas, comunitarias y de comprometimiento social. A los efectos de esta investigación resulta imprescindible abordar las prácticas artísticas colaborativas y la función que en ellas desempeña el autor desde un análisis posicionado en las condiciones socioeconómicas, culturales, específicas de América Latina, porque ellas definen los ejercicios. Por ello, el intercambio directo con cada uno de los artistas seleccionados como muestra de estudio para esta investigación y el trabajo con sus archivos personales resulta fundamental para el desarrollo de la misma. El cubano René Francisco Rodríguez, el mexicano Pablo Helguera y el colombiano Nicolás París fueron los tres artistas seleccionados para conformar una pequeña muestra con la que fuera factible demostrar las transformaciones que sufre la figura del autor al interior de las prácticas colaborativas. Aunque desde diferentes geografías sus ejercicios de creación colectiva se desarrollan coincidentemente en un rango temporal que se extiende del año 2000 al 2015, y a menos de que sus estrategias sean divergentes, los tres coinciden en el empleo de herramientas pedagógicas para generar la democratización del conocimiento a través del empoderamiento de la audiencia. Cada uno de ellos, a través de su práctica y desde la sociedad a la que representa, pone en evidencia que la disolución de la autoría a la que hacemos referencia no significa la desaparición del autor o su anonimato, sino la distribución de funciones, responsabilidades y derechos que esta figura implica, así como la concepción de nuevas relaciones de poder, nociones y formas de interacción con la institución arte. Luego de un análisis cuidadoso de las fuentes y de la selección de los artistas que conforman su muestra de estudio, surgen las siguientes preguntas que funcionan como problemas de investigación. ¿Cuáles son las funciones que definen la figura del autor dentro de las prácticas colaborativas desarrolladas por Pablo Helguera, René Francisco Rodríguez y Nicolás París cuando se trata de elecciones, motivaciones y objetivos consensuados como parte de un proceso de investigación y creación colectivas? ¿Cómo se manifiesta en las prácticas colaborativas de estos artistas el desplazamiento de las funciones atribuidas al autor hacia el lenguaje, proceso y las audiencias como productores de significado? ¿Cómo sus prácticas colaborativas favorecen el desarrollo de nuevas categorías, roles, formas y espacios de legitimación artísticas en América Latina y el Caribe de inicios del siglo XXI? A partir de estas cuestiones, la investigación propone la siguiente hipótesis. Los procedimientos desarrollados por René Francisco Rodríguez, Pablo Helguera y Nicolás París en el ejercicio de las prácticas colaborativas enfatizan en las experiencias de carácter social, tienden a privilegiar el proceso por sobre la creación del objeto como finalidad y a empoderar a las audiencias como productoras de significados. El desempeño del artista como gestor, mediador, curador y la inclusión de especialistas de otros campos del saber dentro de estas prácticas propician la decisión de la figura artista-autor al diversificar su rol tradicional y dar lugar a nuevas formas de interacción y distribución de funciones entre los agentes actuantes. Ello estimula el desarrollo de nuevos aparatos categoriales, funciones, espacios y mecanismos de legitimación dentro de la institución arte en el contexto latinoamericano y caribeño de inicios del siglo XXI. Para dar respuesta a los problemas de la investigación y demostrar la hipótesis propuesta, necesito definir las funciones que determinan la figura del autor dentro de las prácticas colaborativas desarrolladas por Pablo Helguera, René Francisco Rodríguez y Nicolás París entre el 2000 y el 2015. Analizar cómo se manifiesta el desplazamiento de las funciones atribuidas al autor hacia el lenguaje y las audiencias como productores de significados en las prácticas colaborativas desarrolladas por estos artistas. E identificar procedimientos a través de los cuales las prácticas colaborativas de estos creadores entre el 2000 y el 2015 favorecen el desarrollo de nuevas categorías, roles, formas y espacios de legitimación artísticas en el contexto cultural de América Latina y el Caribe del siglo XXI. Para estructurar la investigación se propone el siguiente índice temático, compuesto de 3 capítulos. El primer capítulo dedicado al artista mexicano Pablo Helguera, el segundo capítulo a René Francisco Rodríguez y el tercero al colombiano Nicolás París. En este primer semestre he decidido trabajar con el capítulo 1 dedicado al artista mexicano Pablo Helguera, enunciando su evidente interés por problematizar las interacciones sociales que ocurren al interior de la institución arte
interés que ha resultado determinante en la posición que este creador ha asumido con respecto a la autoría. También afirmo que es su énfasis en tergiversar las funciones de roles como el artista y la audiencia al interior de la institución arte le han llevado a un proceso de democratización del conocimiento y del ejercicio creativo que le han permitido proponer alternativas de superación de los esquemas concebidos por los principales agentes y espacios legitimadores del arte. En dicho ejercicio, sostengo que el hecho de que en su práctica colaborativa Helguera conceda mayor importancia a la relación de las audiencias con el proceso creativo que al autor como centro de significado, sustenta la idea de Michel Foucault de que la autoría puede ser suplantada o sustituida por una o más voces enunciativas y de que esto en ninguna medida debería constituir la desaparición definitiva de la figura del artista como autor, sino un cambio de sus funciones ontológicas y de paradigma en lo que al estatus y alcance de la obra se refiere. Pablo Helguera, al asumir que la valoración de la obra se produce a partir de rituales sociales, excluye algunas de las características atribuidas a la autoría clásica, dando lugar a la autoría simbólica, según la cual la figura del autor no existe sino es a partir del reconocimiento que le otorguen los diferentes agentes legitimadores del arte, curadores, críticos, peristas. Se define así lo que considero como la función artista-autor, una categoría que solo opera en el campo del arte. En la práctica colaborativa de Pablo Helguera, el artista-autor es considerado una entidad profundamente política, capaz de generar cambios al interior de la institución arte y de multiplicarse en diferentes funciones para conectar a esta con comunidades, audiencias y entidades que no se encuentran necesariamente relacionadas con ella. Algunas de estas funciones, como el artista mediador, el artista traductor, sirven como portadoras de experiencias que han acontecido fuera de los espacios legitimadores del arte y que son interpretados a través del registro dentro de la institución. También en algunos casos pueden representar a la institución arte misma, en un proceso metonímico en el que el artista constituye la única conexión entre esta y las comunidades. En este primer semestre he logrado conformar importantes nociones teóricas fundamentales para el desarrollo de la investigación y a través de ellas analizar, aunque muy superficialmente, la obra de uno de los artistas que conforman su muestra de estudio. No obstante, queda claro que queda muchísima literatura por leer, muchos intercambios por sostener y un análisis profundo que realizar al respecto de cómo la autoría se diluye en la transformación de las funciones de los creadores dentro de las prácticas colaborativas latinoamericanas. Hola, mi nombre es Tamara Gayol, soy licenciada en Derecho y estoy cursando el primer semestre dentro de la Maestría de Estudios de Arte en la Universidad Iberoamericana. Para este 37º coloquio, tengo el gusto de compartirles el avance de mi investigación de tesis que tiene por título Los alcances del rezago regulatorio en las estructuras comerciales de arte contemporáneo en México, la cultura como derecho humano y la profesionalización del quehacer artístico, 2015-2020. Actualmente, hablar de arte contemporáneo como un bien de especulación mercantilizado lo desvincula de la potencial utilidad pública y de cohesión social que el arte siempre ha tenido. Esto limita las obras a un medio económico y aísla estas expresiones no solo de la sociedad, sino también de los conceptos valuadores y estéticos de la teoría del arte. Lo anterior también repercute en la falta de prestaciones laborales que tiene el artista en la legislación actual, considerando en primer plano el acceso a la seguridad social. Para que el Estado otorgue esta prestación, debe de haber un tabulador salarial, hecho que resulta complejo para la labor artística, considerando el cambio matérico que la obra ha sufrido desde antes del siglo XX y su papel dentro del mercado del arte, que maneja los precios de forma discrecional y estratégica, con una considerable distancia de los criterios estéticos, críticos y técnicos. Por ello, a lo largo de esta investigación se pretende entrelazar estos tres rubros: regulación y transparencia del mercado, profesionalización del quehacer artístico y la cultura como derecho humano, a través de un estudio interdisciplinario de la legislación cultural actual y el papel que los agentes culturales desempeñan. Lo anterior, bajo las bases de estudios previos que han evidenciado no solo la interrelación de estos tres vértices, sino una repercusión directa en las dinámicas de creación y consumo de arte. En principio, el rezago regulatorio del mercado de arte en México ha sido abordado en la tesis de 2013
El derecho en el mercado de arte en México, escrita por Efraín Olmedo Velázquez. En ella se analizan las estructuras legales utilizadas en el mercado del arte, señalando la falta de adecuación que existe en la regulación mexicana respecto a las expresiones artísticas contemporáneas. Asimismo, hace un recuento y estudio de pertinencia de los contratos de consignación, seguro, adquisición y transacción de titularidad de la obra que se usan actualmente en el país. Respecto a las políticas culturales actuales que aseguran el acceso a la cultura, en el 2020 la tesis México como referencia, revisión crítica de los mecanismos para el incremento de los acervos de obra de arte contemporáneo en la política cultural mexicana, Arlene Janio hace una revisión de las políticas culturales actuales y problematiza los mecanismos y criterios de valor que guían el proceso de incremento de acervo de arte contemporáneo. Ahora, una guía importante para sumar como vértice la precarización laboral del artista fue el artículo publicado en el 2019 en la revista de la UNAM Entre Ciencias, Diálogos en la Sociedad del Conocimiento, que lleva por nombre Los artistas y sus condiciones de trabajo, una aproximación a su situación en México. Este artículo fue escrito por Germán Sánchez, Jorge Romero y Juan Reyes, y ellos presentan como resultado de la investigación que más de la mitad de los artistas son asalariados, con condiciones laborales precarias y bajos ingresos, características que son similares para los trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, hacen la diferenciación de que el grado de escolaridad del artista es alto, por lo que no corresponde con el segmento laboral en el que es insertado. Como base paralela, se toma de España el Decreto de Ley 26/2018, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía, que se han materializado dentro del Estatuto del Artista, el Autor Creador y el Trabajador de la Cultura. Este estatuto regula la situación contractual del autor, un sistema propio de afiliación a la seguridad social, una fiscalidad que contemple la irregularidad de sus ingresos y medidas de compatibilidad entre las pensiones, siendo uno de los ejemplos más claros para guiar la intención de esta investigación. Esto, sin obviar por supuesto que desde el 2012 el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile ha trabajado en la caracterización del proceso de la profesionalización del artista visual nacional, presentando informes periódicos que estudian las particularidades de este proceso. Otra de las bases para considerar entretejer estos tres frentes es la tesis doctoral del 2017, Relaciones paradigmáticas en la historia del arte, donde José Coca García aborda el origen y evolución del paradigma comercial que existe entre el mercado, el artista y la publicidad. Con base en lo anterior, se plantea la siguiente problemática. ¿Cómo impacta la actual regulación mexicana respecto a la evaluación de arte contemporáneo con condiciones materiales distintas a las tradicionales, es decir, aquellas que no cuentan con unicidad, unimizmidad y originalidad? ¿Existe en México un plan de profesionalización del quehacer artístico? ¿Está siendo asegurado actualmente por el Estado mexicano el derecho humano de acceso a la cultura? Siendo la hipótesis de la presente investigación la siguiente. La falta de regulación respecto a la evaluación de arte contemporáneo con condiciones matéricas distintas a las tradicionales sostiene la precarización de las condiciones laborales del quehacer artístico en México y genera el acaparamiento de las obras artísticas, alejándolas de su propósito social. La investigación se desarrollará en torno a un índice que se divide en 3 capítulos, siendo el primero la estructura regulatoria del arte contemporáneo como objeto de especulación comercial. En este capítulo abordaremos el marco jurídico actual, así como la obra de arte como objeto de especulación comercial. El segundo capítulo será el papel legitimador de las instituciones públicas y privadas, donde desarrollaremos los mecanismos de legitimación en el mercado del arte, así como los mecanismos de posicionamiento. Por último, en el capítulo número 3, haremos una relación entre los agentes del mercado mexicano, artista-galería, artista-estado y galería-feria. A lo largo de este primer semestre se trabajó la primer parte del primer capítulo.
En principio, se hizo un recuento historiográfico del surgimiento de la cultura como derecho humano, iniciando desde 1980 con la recomendación no vinculatoria de la UNESCO relativa a la condición del artista y la ratificación de 1981 por parte de México del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto para esclarecer la genealogía e intencionalidad detrás de la consagración de la cultura como derecho humano, haciendo hincapié en lo que se entiende por cultura, creador y cuáles serían realmente las obligaciones de los países que participan en este compromiso internacional. Se analizó la forma en la que México implementó esta obligación en la Constitución a partir de la reforma del 2009 y lo que eso implicó a nivel estructural. Teniendo lo anterior establecido, se hizo un análisis de las políticas culturales que dentro de un marco temporal de 1920 a 1995 procuraron de una u otra forma al creador, a partir de, ya sea, escuelas para su profesionalización, instituciones culturales que fungieran como espacios legitimadores o colecciones que procuraran adquirir patrimonio cultural, llevando este recorrido histórico hasta el punto de inyección de capital y prácticas de mecenazgo por parte de la industria privada. A lo largo de la investigación realizada este semestre, hemos podido seguir el proceso de posicionamiento de la cultura como un derecho humano, analizando a profundidad lo que este concepto significa. Hemos identificado el corpus legal que en México se encarga de procurar dicho derecho, el lugar que la legislación mexicana ocupa en el diálogo internacional y el momento en el que la industria privada comienza a desempeñar labores paraestatales en materia de cultura. Gracias al seguimiento de las reformas constitucionales y las leyes que enmarcan el quehacer artístico, hemos podido esclarecer la distancia que existe entre las condiciones laborales dignas de un artista y los conceptos que se han considerado dentro de las políticas culturales, como acceso y procuración a la cultura. Hola, me llamo Alfredo Nieves, soy etnomusicólogo y estudiante del primer semestre en la maestría en Estudios en Arte de la Universidad Iberoamericana. El tema de mi investigación es Dimensión visual de las corporalidades en la escena heavy metal del área metropolitana y el Valle de México, 1986-1991. La directora de esta tesis es la doctora Joana Ángel Reyes. Me inicio en los estudios sobre heavy metal a partir de mi tesis sobre las corporalidades en el slam del Valle de México en los años 80. Y después de una serie de ponencias, en el año 2018 creamos el Seminario Permanente de Estudios sobre Heavy Metal entre la UNAM y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Después de una serie de conferencias y ponencias en diferentes partes de América del Sur y España, nos convocan para ser sede de la quinta Conferencia Internacional Bienal de Investigación en Estudios sobre Heavy Metal de la International Society for Metal Music Studies y la UNAM para el año de 2021. Regresando al tema de mi investigación, la dimensión visual de las corporalidades en la escena del heavy metal del área metropolitana, planteo una pregunta eje para la investigación. Esta pregunta es, ¿cómo operan y cuáles son las funciones de los códigos visuales de las corporalidades en la escena heavy metal del área metropolitana del Valle de México, entre los años 1986 a 1991? De ahí podemos desprender otras preguntas siguiendo la problematización que nos planteamos. Es, ¿cómo operan estos códigos visuales al interior de las comunidades metaleras? Otra pregunta que hacemos es, ¿cómo operan estos códigos con otras comunidades sociomusicales o con la sociedad en general? Y otra pregunta que podemos plantear es, ¿son las corporalidades metaleras una performatividad artística? ¿Cómo funcionan? Son las preguntas principales que nos hemos planteado en esta investigación. Podemos delimitar la importancia del tema y leo. Dentro de las escenas de música metal en México, los individuos adscritos a esta música presentan una fuerte agencia conformando comunidades de sentido,
capaces de regir la vida bajo la estética e ideologías del heavy metal. A partir de esta observación, mi investigación indaga sobre los estados performativos de las personas adscritas como metaleros, desde el arreglo personal, sus corporalidades y gestos, dentro y fuera de los espacios de reproducción del sonido y de los espacios de socialización, con funciones de comunicación y expresión estética ligadas a una permanente representación individual y colectiva con características específicas como forma de vida, y en oposición a otras formas de representación, ya sea de comunidades sociomusicales o de la cultura dominante. En este sentido, podemos plantear la hipótesis. Los códigos visuales en las comunidades metaleras funcionan como dispositivos de diferenciación con otras comunidades de sentido y otros actores sociales de su medio, que a su vez se articulan y refuerzan con los discursos de los códigos sonoros y textuales de la propia escena. Una parte de estos códigos visuales se concentra en las corporalidades y el arreglo personal, tanto de músicos como de sus seguidores, los fanáticos, para generar una performatividad permanente que opera con un sentido de cohesión entre los miembros de la escena y que les brinda un lugar de ser y estar en el mundo en oposición y en un sentido contracultural de otras formas dominantes por la cultura hegemónica. En las fotografías podemos ver representaciones, performances de presentaciones en vivo del grupo metalero Ramsés en el año de 1987 en uno de los primeros espacios de reproducción de sonido y de socialización para las comunidades metaleras. Es el Foro Isabelino. La vestimenta que podemos observar en el grupo Ramsés es derivada de la influencia de una de las tendencias musicales más predominantes en esos años en el heavy metal, que era el glam metal. La vestimenta, los colores así nos lo indican, pero también puede contrastar con la vestimenta de los asistentes al concierto, los peinados, donde podemos observar pervivencias de otras culturas musicales, como puede ser el rock urbano, el blues rock y el rhythm and blues. Estas fotografías nos dan mucha información de la época, del maquillaje, de la vestimenta, pero también de los instrumentos musicales, de los propios espacios de reproducción, de los asistentes a estos conciertos, para ir configurando un mapa de información que nos ayudará a delinear la estética visual y evidentemente la dimensión visual del heavy metal. Para el año de 1991 podemos observar cambios sustanciales a partir de las dinámicas de hibridación que se dan en la música heavy metal. En la fotografía tenemos a un espacio de reproducción muy frecuentado en estos años, que es la Arena Adolfo López Mateos, un lugar de lucha libre, y prácticamente cambia la estética completamente de los grupos glam metal que se daban en esos años a una vestimenta que va más acorde con las corrientes musicales del thrash metal y el death metal que predominaban ya en esta escena musical. El espacio y la temporalidad de esta investigación lo delimitamos de la siguiente forma. Y me refiero al área metropolitana del Valle de México porque es el área donde yo puedo realizar mi investigación, donde yo pude asistir parte de estos conciertos, donde tengo parte de todos los participantes, parte de los participantes que vivieron esta escena musical. Puedo realizar las entrevistas y solicitar fotografías, revistas de la época. Y la temporalidad es para el año de 1986, donde ya está prácticamente casi conformada una escena musical de heavy metal en el área metropolitana extendida en diferentes puntos de la Ciudad de México y del Estado de México. Y terminamos en el año de 1991 porque irrumpen las industrias culturales con una serie de conciertos donde van a modificar los consumos de las comunidades metaleras a partir de nuevos espacios de reproducción, con nuevos sistemas económicos para la venta de boletos, la distribución de la propia música. Por lo tanto, es una periodización que yo delimito
para trabajar la consolidación y formación de la escena metalera en México. Así, el objeto de estudio para esta investigación, donde las corporalidades van a ser representadas a través de fotografías, revistas, videoclips y carátulas de álbumes de la época. Este es el corpus seleccionado para nuestra investigación. El marco teórico referido son el concepto y teoría de corpósfera de Enrique Finol, una propuesta desde la corpósfera comprende una perspectiva antroposemiótica que analiza el fenómeno corporal como parte de una complejidad de operaciones de significación como mensaje, espectáculo y sentido. Posteriormente abordaremos la quinesis y corporalidad de la argentina Silvia Citro, donde ella aborda específicamente la corporalidad en los rituales festivos del contexto de las audiencias en el Islam. En este contexto, Citro utiliza el concepto de quinesis como planteamiento crítico. La quinesis es el grupo de movimientos corporales que incluyen manifestaciones gestuales y posturales que conforman la imagen. La quinesis, en un sentido más amplio de los movimientos corporales, incluye elementos aplicados al cuerpo para su transformación simbólica o material que operan en la realidad. Y posteriormente utilizaremos el concepto de performance trabajado por Diana Taylor y Víctor Torners en el sentido de las representaciones artísticas performativas permanentes que van a adoptar las comunidades metaleras. Y por último, una antropología de la imagen sustentada por Hans Belting y sobre todo para poder sustentar los soportes que van a conformar nuestro corpus de estudio como parte mediática de la imagen, de las corporalidades de la imagen. Así, tenemos el estado del arte dividido en tres secciones. Una para la dimensión visual y corporalidad, específicamente en las comunidades metaleras. Otro apartado de estado del arte que se refiere a los antecedentes y al contexto del rock en México en su contexto social, económico, político y cultural. Y un último apartado para el estado del arte del marco teórico con los autores ya citados. Así, el índice temático de la tesis, de la investigación, se comprende en una introducción, el estado de la cuestión, un primer capítulo donde está trabajado ya el marco teórico y los antecedentes para el contexto del rock en la Ciudad de México y el área metropolitana, un capítulo 2 para trabajar la dimensión visual y la quinesis de una escena metalera, capítulo 3 para la dimensión sonora y la dimensión textual, elementos que junto con la dimensión visual conforman el discurso e ideología de la escena heavy metal, y un capítulo 4 donde está representado el metal en lo visual y los casos de estudio expuestos en esta investigación, para concluir con ser y estar desde el metal, en síntesis y en conjunto, la performatividad metalera expuesta en toda la investigación. Muchas gracias. Hola, les saludo con gusto. Mi nombre es Dubán Aldair Mauleón Cruz, licenciado en Ciencias de la Comunicación, ahora cursando el primer semestre en la maestría en Estudios del Arte en la Universidad Iberoamericana. El proyecto de investigación que les presentaré se construye entre las paredes del siguiente tema: análisis semiótico de la representación étnica en las editoriales fotográficas de Vogue México y Latinoamérica después del estreno de la película Roma en 2018. En México pareciera existir una cultura de constante violencia y se practican muchas formas de discriminación a los ancianos, las personas con capacidades diferentes, a las mujeres, homosexuales, transexuales, discriminación hacia los extranjeros, los que hablan un español con un acento distinto
aquellos que son parte de comunidades religiosas específicas, hacia los jóvenes que pertenecen a grupos urbanos y así un largo etcétera. Pero dentro de todas esas formas de violencia, una de las más practicadas es el racismo. El racismo y la discriminación por tono de piel en México tienen efectos importantes en las oportunidades de vida y bienestar socioeconómico de las personas. Y en esta afirmación radica la necesidad de seguir profundizando en el estudio crítico que favorezca desde la academia la exterminación de ideologías que se erigieron y persisten hasta hoy como un mal letal en nuestras sociedades. Coincido con José Antonio Aguilar de Racismo MX, este sistema que ha marginado a muchas personas a lo largo de casi 500 años, generando una acumulación histórica de desigualdades, no podría funcionar sin el componente narrativo y de comunicación. Los mensajes, los estereotipos, las ideas de superioridad son esenciales en cualquier sistema de opresión. Y desde luego, su repetición constante es fundamental para fijar una idea en la mente de las personas. En 2018, después del estreno de la película Roma en Netflix y el múltiple reconocimiento que tuvo la cinta en el extranjero a través de reconocidas premiaciones, se desarrolló en el público mexicano un discurso dividido, especialmente en torno a los orígenes y las características fenotípicas de la protagonista. La página web trendo.mx publicó a principios de este año un reporte en el cual mostró un experimento social que evidenció el comportamiento viral que causan las publicaciones de Yalitza Aparicio en las redes sociales. Específicamente se observó entre los cientos de comentarios aquellos aguerridos que expresaban su profunda desaprobación por la presencia continua de la actriz oaxaqueña en social media. Lo interesante es la virulencia de la desaprobación que viene paradójicamente de la gente que es muy parecida a ella en color y apariencia, evidenciando que en México tenemos el racismo cromático súper asimilado, de modo que aquellos que más deberían estar interesados en que se acabe, lo perpetúan a través de la burla, la envidia y el sarcasmo. El racismo no es inherente al ser humano. El racismo se aprende y ese proceso de aprendizaje es en gran medida discursivo. Dentro de todo el cuerpo de factores que influyen, los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Los diferentes medios de comunicación, al ser parte de los medios dominantes de producción ideológica en la sociedad, se erigen como los sitios de especial importancia para la producción, reproducción y transformación de las ideologías. Dicho lo anterior, es importante enfatizar que el estreno de la película Roma marca un momento importante en la representación de las mujeres indígenas mexicanas a través del estilismo de moda de las revistas. La interacción que se da aquí es motivo de un estudio detenido, porque partiendo de la crítica al multiculturalismo hecha por Slavoj Žižek, podemos pensar en la posibilidad de un discurso con una connotación condescendiente, al multiculturalismo como una forma de racismo negada, invertida, autorreferencial en un racismo con distancia. Respeta la identidad del otro, concibiéndolo a este como una comunidad auténtica, cerrada, hacia la cual el multiculturalista mantiene una distancia que se hace posible gracias a su posición universal privilegiada. Después de todo este preámbulo, les presento los problemas, las hipótesis y los objetivos de mi proyecto de investigación. Los problemas versan alrededor de 3 cuestiones. Número 1. ¿Existe en el estilismo de moda de las editoriales fotográficas de Vogue México y Latinoamérica una representación cultural coherente con la realidad social de México? Número 2. ¿Cómo se representa a la cultura mixteca en las editoriales de moda de la revista Vogue México y Latinoamérica a través de la actriz Yalitza Aparicio después de haber sido estrenada la película Roma en 2018? Número 3.
¿Cuál es el discurso de la retórica visual de Vogue México y Latinoamérica después de haber sido estrenada la película Roma en 2018 y su relación con la lógica cultural del capitalismo multinacional? De estas problemáticas surgen las siguientes dos hipótesis. Hipótesis número 1. No existe una representación cultural coherente con la realidad social de México en el estilismo de moda de las editoriales fotográficas de la revista Vogue México y Latinoamérica, aún después de la acentuación del discurso multicultural en 2018. Hipótesis número 2. La cultura mixteca que se sugiere vincular a través de la actriz Yalitza Aparicio en las editoriales fotográficas de Vogue México y Latinoamérica, posterior al estreno de la película Roma en 2018, es absorbida por la lógica cultural del capitalismo multinacional. Los objetivos planteados a partir de las problemáticas y de las hipótesis son los siguientes. Número 1. Estudiar la representación visual de la diversidad cultural de México en las editoriales fotográficas de la revista Vogue México y Latinoamérica a partir del estreno de la película Roma en noviembre del 2018. Reconocer cómo se intenta representar de forma visual la cultura mixteca a través de la actriz Yalitza Aparicio en las editoriales fotográficas de la revista de moda Vogue México y Latinoamérica. Analizar el discurso retórico visual de Vogue México y Latinoamérica después de haber sido estrenada la película Roma en 2018 a partir de los sistemas de significados que se connotan en las editoriales fotográficas, partiendo de la relación del estilismo de moda con la lógica cultural del capitalismo multinacional. Ante todo lo anterior, me encuentro muy satisfecho, porque hasta ahora los avances del capítulo que he trabajado en este semestre, que es el primer capítulo, me han permitido y me permitirán reconocer los conceptos que serán el punto de apoyo fundamental para emprender la investigación. En el capítulo 2 abordaremos la manera en la que se construyen las categorías analizadas en el capítulo 1, la vocación del capitalismo multinacional en confrontación con las culturas étnicas a partir del estilismo de moda realizado a través de las editoriales fotográficas de Vogue México y Latinoamérica, tomando en consideración un estudio de las tendencias de su composición gráfica y técnica alrededor de estas categorías. Mientras que en el capítulo 3, entonces, abordaremos esta interacción, pero de forma ya más definida a través de la figura de Yalitza Aparicio a partir de todo el contexto generado en torno a su figura tras el estreno de la película Roma, contemplando aspectos como la función de la imagen y la forma en que se ha insertado como la construcción de una representación de la etnicidad mexicana dentro del estilismo de moda. Al estudiar la imagen, no deben ignorarse los aspectos sociales que le connotan de sentido y tampoco debe perderse de vista las implicaciones que la imagen tendrá en el entorno donde sea difundida. Es por ello que este primer capítulo sirve como un espacio de análisis que invita a reconocer a través de la teoría el entorno social donde la fotografía editorial de moda es connotada, difundida e interpretada. Primero, se reconoce la composición cultural heterogénea de la sociedad mexicana. Se abordan eventos y fenómenos que han propiciado la diversidad cultural y étnica en el país. Es importante reconocer esta característica de la sociedad, ya que pareciera que cuando se habla, por ejemplo, del indígena, se toma como una categoría homogénea que borra las particularidades de cada espacio cultural en el entorno mexicano. El apartado número 2 concentra una aproximación a la reflexión de la categoría racial desde una perspectiva histórica y decolonial. Esta mirada es fundamental para ahondar posteriormente en la comprensión del imaginario mexicano en relación con la violencia ejercida por las diferencias físicas y culturales de la población. La segunda parte de este subtema se plantea de forma en que se evidencie la perpetuación de la ideología racista en México hasta hoy. Entender que el racismo ha adquirido nuevas formas, muchas de ellas complejas, y
alimentadas por lógicas estructuradas y concebidas en el seno de las élites económicas, es el objetivo del tercer apartado. Se estudia el papel que ejercen los medios de comunicación en las dinámicas de reconocimiento, consolidación de ideologías. Por último, se aborda una postura crítica frente a la categoría de multiculturalidad que encarna una actitud condescendiente de respeto y tolerancia a las culturas otras. Para cerrar este capítulo, se analiza a través de postulados teóricos de diversos autores la historicidad y mecanismos de permanencia de ciertos estereotipos marcados por la racialización. En especial, seleccionaremos algunas reflexiones en torno a la desindianización en correspondencia con los objetivos de la investigación. Y esto sería todo. Muchas gracias por la atención prestada. Les extiendo un abrazo enorme en medio de estos momentos tan complicados.